gracias a todos y a cada uno por estar compartiendo este encuentro, este momento con nosotros. Gracias de todo corazón porque para mí esto es un verdadero lujo. Y tengo que agradecer la presencia no solo de los oradores que nos van a enriquecer con sus aportes, sino de varias personas. Están Paul Warsawski, el presidente de la Fundación, el doctor Gerardo Söding, que nos ha acompañado en muchos de los encuentros desde el comienzo del conversatorio, amigos. Así que, bueno, esta es la última actividad que tenemos programada del conversatorio para el presente año. No es la última actividad, tenemos pensadas otras por fuera del conversatorio, pero por ahora es el último conversatorio programado, por lo menos. Y da la coincidencia o no es coincidencia, que hablar, reflexionar sobre cómo cuidar a la creación se dé justamente en este aniversario de la Noche de los Cristales Rotos. Yo no creo que sea coincidencia, están muy unidos temáticamente, del siguiente modo, lo entiendo yo. Días pasados lo escuché al Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, en una entrevista que le hizo Nelson Castro por televisión. Y Pepe Mujica decía, bueno, y ahora lo que se viene es el holocausto ecológico. Hablar de holocausto es un tema muy sensible porque bastardear la memoria de algo tan terrible es insultante, es un desprecio. Pero en este caso, yo creo que aplica. Como toda metáfora, toda comparación siempre es venga. Llega hasta cierto punto y después empieza a trastabillar y se cae, ¿no? Pero la verdad que la Noche de los Cristales Rotos fue terrible, pero sobre todo fue terrible porque era evidente lo que iba a venir después y el mundo prefirió mirar para otro lado. Y me parece que hoy por hoy, con relación al problema del cambio climático, de la destrucción de ecosistemas enteros, estamos en una situación comparable. Todos nos damos cuenta de que está sucediendo algo terrible y la humanidad de la que formamos parte parecería que está queriendo mirar en otra dirección o cerrar los ojos. Así que para mí ese es el nexo conceptual entre la Noche de los Cristales Rotos y este tema de este encuentro, de cómo hacer para cuidar a la creación. Y para eso, ¿qué mejor que aprender de las tradiciones religiosas de unos y otros? Poder aprender los unos de los otros. Entonces, si les parece, por fin me callo y escuchamos algo interesante. Rabino, ¿querría usted tomar la palabra primero y empezar por presentarse? Está sin micrófono en este momento. Tiene que hacer... Como siempre en estos casos, uno empieza a hablar y le dicen, estás muteado. Bueno, decía, gracias por la invitación a Marcelo, a Andrea, Paul, bueno, ahí lo veo a Beni, a algunos amigos, otros futuros seguramente, para compartir un rato, así como decías, de reflexión. Obviamente yo estoy más interesado en escuchar que en decir, pero bueno, me toca decir. Marcelo Polakov es mi nombre, soy rabino aquí en Córdoba, del centro. Bueno, también estoy acá en el departamento de lo que sería el diálogo interreligioso del Congreso Judío para Latinoamérica.
Eso, hagamos así básicamente. En torno a lo que, bueno, hoy se plantea, evidentemente, hacerlo ahora en el aniversario, como decían, de la Noche de los Cristales, tiene mucho que ver, evidentemente, el cuidado de la creación. La creación es frágil como un cristal y parece que la tratamos como nada, como algo absolutamente contrario. A mí me gusta empezar a veces con algunos relatos del Talmud y en este sentido quiero contarles uno de ellos que me parece muy ilustrativo para este tema, que tiene como idea central un personaje que está en su jardín en Jerusalén. Ustedes vieron que en Jerusalén hay muchas piedras. Bueno, ahora hay más jardines que piedras, pero en una época había más piedras que jardines. De esta época se trata el relato, y en este cuento un señor estaba agarrando piedras de su jardín y las tiraba a la calle, ¿no? Agarraba una piedrita, la tiraba a la calle, agarraba otra piedrita, la tiraba a la calle, otra piedrota, vaya a saber. Hasta que pasa uno de aquellos jajamim, de aquellos sabios, y le dice, reika. Reika viene una palabra hebrea que reik significa vacío, como hueco, tipo insulto, ¿no? Diciendo, ¿estás hueco? O sea, como te falta el cerebro. El otro lo mira y dice, ¿no te das cuenta que estás tirando piedras de un dominio público a un dominio privado? Y se va. Y este hombre se queda pensando, pero el hueco es este rabino que me criticó. Está totalmente al revés. ¿Cómo me dijo que estoy tirando a un dominio público, a un dominio privado? Si estoy en mi casa, estoy tirando a la calle. Es al revés. Bueno, pasa el tiempo. Este hombre hace algunos negocios medio turbios, pierde su casa, que se la expropian, y termina prácticamente vagabundo en la calle. En esa misma calle se tropieza con una piedra, se cae, y ahí se da cuenta que las palabras del rabino eran muy ciertas. El dominio que uno piensa que es el dominio privado, en realidad es absolutamente expropiable. Uno lo puede perder. El dominio que uno piensa que es público y que, entre comillas, no es propio, es lo más privado que tenemos, en el sentido, la mayor pertenencia que tenemos. Y mientras no entendamos que el dominio público, que en este caso es todo el planeta, es absolutamente nuestro, y sigamos, entre comillas, metafóricamente, tirando piedras, pretendiendo escapar en un ilusorio protegido mundo privado, bueno, tardíamente, mejor dicho, nos vamos a dar cuenta del poder de esta pequeña historia del Talmud. Confundir lo personal y ahogarse en eso personal, haciendo como oídos sordos o siendo indiferente frente a lo colectivo, es un suicidio. O sea, es un suicidio. Todavía hay gente que piensa salvarse, como si fuera posible. Hoy que ya nos damos cuenta que está todo absolutamente interconectado, no hace falta ser muy genio. Los textos bíblicos, la Torá, el Talmud, vienen diciendo esto hace no siglos, milenios, que lo que uno hace acá incide en China y viceversa. Esto que ahora la pandemia nos lo puso de frente en nuestra propia cara para mal, obviamente también tiene la potencialidad de ser para bien, pero a los ojos de nuestras tradiciones milenarias no tiene ninguna novedad. Cuando uno lee y piensa que la gente de hace 3000 años, no sé, tenía un modo de pensar más primitivo, no nos damos cuenta que probablemente sea al revés. Uno lee historias
o plegarias, ¿no? En donde uno dice, por ejemplo, en el Shema, la plegaria más tal vez conocida del pueblo judío, eso de escucha Israel que hay un solo Dios, pero que tiene 3 parrafitos. Ahí el segundo párrafo es muy elocuente porque dice que si vos seguís los caminos de Dios, te portás bien, lo voy a decir así como muy básico, bueno, la lluvia va a dar, va a caer en su tiempo, los frutos van a florecer, los campos van a prosperar, vas a recoger tu siembra, etc. Y si te portás mal, y bueno, no va a llover, el país va a quedar seco, va a quedar despoblado, nada va a prosperar. Y uno dice, bueno, esa regla como parece como que uno se tiene que portar bien esperando una recompensa o dejar de hacer algo malo por miedo al castigo. Pero en el fondo, más allá de esa cuestión teológica de recompensa y castigo que tiene sus bemoles, lo interesante es darse cuenta que ¿qué tiene que ver? Uno leía esto y decía, ¿qué tiene que ver mi conducta con cómo llueve? En principio uno diría, nada que ver. Hoy, increíblemente, a 3000 y pico de años de ese texto, es literal. Nos portamos mal y no llueve, o llueve de más, o llueve cuando no tiene que llover, o se seca todo, o se, no sé, bueno, o se calienta de más, cualquiera de las consecuencias de la naturaleza termina siendo un reflejo de nuestras propias actitudes. Entonces, esos modelos que nosotros tenemos incorporados como una especie de ADN popular, cada vez cobran increíblemente más preponderancia. Hay un midrash hermoso, un midrash es como un relato de la hermenéutica judía, una alegoría, que dice que cuando Dios puso a Adán, a ese primer ser humano así primordial, en el Gan Eden, en el paraíso, le hizo un recorrido, tipo un tour, me dice, mira, todo esto te lo dejo a vos a cargo, cuidalo, porque si lo estropeás, nadie lo va a poder volver a poner en pie. O sea, hay una mirada ya de como que estamos acá, de hecho lo dice el mismo texto bíblico, ¿no? Se nos puso en el Gan Eden, Leovdá u Leshombrá, dice el texto original hebreo, que quiere decir para trabajarlo, Leovdá, y para Leshombrá quiere decir para cuidarlo. Con lo cual, si uno quiere recordar cómo es el paraíso, tiene que ejercitar esos 2 verbos, es decir, trabajo y cuidado. El trabajo probablemente tenga que ver con la producción, pero el cuidado es la garantía de que eso sea paraíso. Y viceversa también, mucho cuidado y mucho amor por el otro, sin ningún trabajo, tampoco hace paraíso. Con lo cual, esta doble vía es la que tiene que ser como no sé, la base de sustentación de toda la modernidad. Hoy estamos en un mundo hiper recontra tecnologizado y esa palabrita de la tecnología, en griego, el tecné, en realidad antes del griego viene el hebreo. Y si ustedes se fijan, se los voy a dibujar por las dudas. Si tengo acá, tecné, miren, tecné, donde viene tecnología, se voy a poner entre comillas, así. Ya lo van a ver. ¿Ven ahí? ¿Se ve algo? ¿Sí? ¿Sí? Se los escribí al revés. A propósito, una T, una K, una N. Eso en hebreo es una T, que es una Taf, una Kuf, que es una K, y una Nun. Tikkun o letaken quiere decir reparar. Reparar, corregir. Obviamente la tecnología viene de la idea de reparar, de corregir o está. Sí, ¿Estoy bien? Sí. Decía, pero esta raíz de la tecnología viene de un concepto hebreo de donde está basado, pero que no queda en la cuestión
tecnológica, sino que el concepto de tikkun, de reparación, origen, digamos, filológico, incluso etimológico, de la palabra tecne, tikkun, quiere decir reparación en un sentido no solo de una cuestión tecnológica, sino una cuestión básicamente social. Vale decir, si la tecnología deja de lado lo social, es un avance que termina siendo un retroceso. Entonces, muchas veces lo que está pasando ahora, digo ahora en estos últimos, no sé, por decir, 50 años, es que abrazamos el lado de la tecnología o el lado, si lo quieren, del paraíso, del trabajo, del desarrollo, pero no le ponemos tal vez el límite sagrado, ahora escucharemos, del cuidado. Y este tikkun, esta idea de reparación del mundo, que es como una constante en las fuentes de la tradición judía, evidentemente es el trabajo de entender que ese trabajito empieza por uno mismo cuando asume que parte de su jardín, primero, no es solo propio, es un préstamo en todo caso que tenemos por algunos añitos, y el cuidado de ese jardín implica salir de esta dualidad ilusoria de lo público y lo privado, y salir de la fantasía peligrosísima de que yo me salvo, ¿no? Esta idea egoísta permanente en la que muchas veces caemos, y que la cultura ya básicamente universalizada, también por el tema de las redes sociales, va poniendo como muy marcadamente esta idea de superación del yo y el yo y el yo, y uno lo ve hasta en inglés, ¿no? Sin querer decir con esto no más que lo que digo, pero la única palabrita que se escribe con mayúscula en inglés siempre es I, ¿no? ¿Vieron que we no se escribe con mayúscula? You, menos. He, she, no. Solo I. Y bueno, iPhone, iPad, I. Cuando el I está sobrevalorado, y bueno, las piedras quedan en algún lado. Y a la larga, digamos, nos lastiman y nos caemos. Para terminar, en esto a mí me gusta referenciarlo en todos estos temas, digamos, verlo como una cuestión de época, si lo pensamos en un midrash, otra hermenéutica, aparte de la hermenéutica judía, que cuenta que había dos pasajeros de un barquito, una lanchita, que iban andando y uno empieza a hacer un agujerito en donde está pisando. Y el otro dice, ¿por qué estás haciendo? Y dice, mira, este es mi asiento. Yo con mi asiento hago lo que quiero, pagué por este asiento, obviamente el barco se hunde. Es un midrash muy clásico, muy simple, pero muy profundo a la vez, porque uno diría, ¿por qué hace un agujero este hombre? ¿Que es suicida? No, no es suicida. Probablemente lo racionalizó con algo, probablemente dijo, no sé, tal vez hago un agujero y quiero bucear, mover las patitas, quiero ver, no sé, el sistema de flotación del bar. Alguna racionalización habrá hecho. La misma racionalización que otro barquito, estilo Titanic, hizo. Ustedes saben que el Titanic se le avisó una semana antes, no sé, 3 días antes, no me acuerdo, se le avisa al capitán que hay icebergs en la zona, que no era una familia judía iceberg, ¿no? Se le avisa que hay iceberg y no le presta atención. Bueno, parece ser que el barquito que nos queda es lo mismo. O sea, acá la diferencia con el Titanic es que ya se nos avisó a nosotros. Si volvemos a hacer la misma, estamos en una zona de iceberg y nos vamos a hundir. Entonces, si le buscamos la racionalización de por qué cada uno hace su agujerito, o por qué seguimos tirando piedras, bueno, estamos en problemas. Yo creo que tenemos que ir a otro tipo de barco. No sé si el arca de Noé, que tenía también sus desventajas, pero al menos ahí había un cuidado un poco más ecológico del asunto. Yo diría que para comenzar estas estocadas primeras, hasta aquí no quiero aburrirlos más y estoy muy ávido de escuchar a Leonardo.
Muchas gracias, pero aburrido no ha sido, ¿eh? Lo dice un miembro de la familia judía Iceberg. Hablando de familias judías y de Iceberg, aprovecho estos segundos para darle la bienvenida a Roger, a Joel, también a José Luis Picone, que ingresaron a la sala, que nos están acompañando. Así que bienvenidos, nos alegra mucho que estén con nosotros. Sí, un placer saludarlos. Sí, sí. Y la verdad que como dice Marcelo, no vos Marcelo Aptekman, sino el rabino Marcelo Polakov. Marcelo Polakov, tenemos ganas de continuar con las estocadas, escucharlo a Leonardo Schindler, que si me permiten, para quienes no lo conocen, Leonardo Schindler es pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas y es licenciado en Teología por el ICEDET. Así que Leonardo, te damos la bienvenida, gracias por haber aceptado el convite para hoy y con todo gusto te escuchamos. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a Marcelo Aptekman, que me invitó a participar de este distinguido espacio en el que uno tiene la sensación, después de escuchar al rabino, que no tiene mucho más para aportar. Y es cierto que quizá no sea casualidad que estemos discutiendo hoy sobre esto, o reflexionando sobre el cuidado de la creación en el día en que de alguna forma conmemoramos la noche de los cristales rotos, porque ahí, en aquel entonces como ahora, falló el límite del cuidado, ¿no? Es decir, hubo alguien que no, una sociedad que no supo cuidar a quienes eran víctimas de atropello, de maltrato y de discriminación. Y quizás también ahora el cuidado de la creación es algo que nos exige también, un llamado a no mirar al costado. El cuidado de la creación es una necesidad. Hay los daños que se están provocando a la naturaleza y al ecosistema son gravísimos. Envenenamiento de la tierra, del agua, del aire, deforestación, aumento de las emisiones de dióxido de carbono, aumento de la temperatura, del nivel del mar, ¿no? Todos nos vemos perjudicados, todos. Los más pobres y las más pobres en primer lugar, ¿no? En el Titanic, que se hundió, los primeros que se ahogaron fueron los que estaban abajo. Algunos se puede preguntar cómo llegamos a esto, ¿no? Y especialmente como judeocristianos que hemos recibido o somos herederos de un mandato de cuidar y de administrar los bienes de la creación. Quizás para hablar del cuidado de la creación haya que hablar del Génesis, ¿no? En el capítulo 1 es una bellísima poesía en el cual cada elemento de la creación, ¿no? El sol, la tierra, el firmamento, la atmósfera, el océano, todos los organismos biológicos, incluidos el ser humano, todas las especies de animales y de plantas, todas tienen un nicho que es un nicho ecológico, y todo es calificado por Dios como bueno. Todo es bueno a los ojos de Dios. La tierra, el agua, son productoras también de vida, participan junto con Dios de la co-creación, ¿no? Que el agua produzca, que la tierra produzca, ¿no? Y Dios vio que era bueno.
Y también el ser humano participa de la co-creación junto con Dios. Ese ser humano creado de la tierra, ¿no? De la Adama, de la tierra cultivable, de la chacra. Y la relación del ser humano con la tierra es, como decía muy bien el rabino, de trabajarla, productiva, y también de cuidado. Es decir, el ser humano tiene cierta soberanía por sobre la tierra, pero no puede hacer con ella lo que quiera, ¿no? No puede destruirla, sino que por el contrario, tiene la obligación, por ser imagen y semejanza de Dios, de representar a Dios y proporcionar en esa tierra paz y justicia también. Es decir, que la soberanía del ser humano sobre las plantas, sobre los animales, sobre toda la creación, esa soberanía está acotada por este límite del cuidado, ¿no? O este límite reparador, como hablaba de la tecnología, ¿no? Lo que repara, bueno, este límite sanador, podríamos decir también, de cuidado. Ahora bien, el ser humano tiene una característica propia que lo distingue del resto, ¿no? En primer lugar, en él habita el Espíritu de Dios, ¿no? Y en segundo lugar, el ser humano tiene la capacidad de trascender, trascender el tiempo y el espacio en el que vive e imaginar realidades futuras. Es decir, el ser humano busca expandirse hacia el infinito, es decir, no se queda acotado en el tiempo y en el espacio en el que vive, sino que tiene la capacidad de imaginar más allá. Por lo tanto, vivimos de alguna manera entre aquello que somos y lo que nos gustaría ser, entre aquello que es y lo que imaginamos que puede suceder. Es decir, que el ser humano siente, por un lado, que vive en una realidad, pero que podría estar en otra, ¿no? Siente el límite de la realidad en la que está, vive la tensión entre el límite que tiene por su propia muerte y el deseo de una vida sin fin. En esa tensión vivimos constantemente. Y ahí es donde se le plantea al ser humano un reto a otra de las características que es propia de nuestra condición de seres creados por Dios, que es la libertad. El ser humano, frente a esta situación, entre el deseo de ser ilimitado o infinito, y su propia condición de ser mortal, se le plantea el reto a esta libertad y puede o aceptar su condición de ser frágil y entregar este deseo de trascendencia a alguien mayor, o negarse a su condición de ser humano finito y tratar de salvarse solo, como decía el rabino, ¿no? Intentar apropiarse de todo aquello que necesita, que considera vital para salvarse a sí mismo, y entonces buscar trascendencia a través de su propio actuar. Cuando hablamos de pecado original, no es otra cosa justamente que ir por la segunda opción. Es decir, que en lugar de entregarse o entregar su vida a alguien mayor para que ese mayor, que es Dios, pueda trascender su vida, lo que hace el ser humano es entonces cerrarse y querer ocupar el lugar de Dios, querer salvarse a sí mismo, y al hacerlo se encorva sobre sí mismo, ¿no? Y organiza todo a partir de allí. Instaura lo que podríamos denominar antropocentrismo, ¿no? Es decir, todo alrededor del ser humano, la naturaleza,
los seres vivos, las plantas, los animales y hasta los demás seres humanos. Todo organizado a partir de allí. Apropiarse de todo y someterlo a su interés. Y al hacerlo, bueno, rompemos la fraternidad natural, rompemos la comunión también con la divinidad, ¿no? Rompemos la comunión con la naturaleza. Cuando el ser humano se encierra en sí mismo y organiza todo a partir de sí mismo, rompemos todas nuestras ligazones con Dios, con los demás seres humanos y también con la propia naturaleza. Y eso es quizás lo que está sucediendo, ¿no? Podemos decir, quizás sin temor a equivocarnos, que justamente este espíritu de lo ilimitado del ser humano, de querer trascenderse a sí mismo, de querer ocupar el lugar de Dios, es quizás el móvil esencial de la cultura que está vigente. Donde, bueno, como decía, el yo, ¿no? El hay, ¿no? De querer ocupar un lugar central, es lo que está sucediendo hoy, ¿no? Ya hace 4 siglos que las sociedades mundiales son rehenes de modelos de desarrollo que lo único que promueven es el crecimiento ilimitado, ¿no? Crecimiento ilimitado. Y se mide en función de eso. Y la pregunta es si existe algo que pueda ser ilimitado. Si existe un desarrollo que pueda ser totalmente ilimitado, o si el ser humano puede aspirar a una vida absolutamente sin ningún tipo de límites. ¿Hasta dónde es posible acumular recursos? ¿Hasta dónde es posible acumular dinero? ¿No deberíamos pensar en algún tipo de límite que sea sanador, un límite que coloque al ser humano ante la necesidad de frenar y pensar sobre el sentido de las cosas y no solamente desarrollar su capacidad de trabajo, olvidando ese otro aspecto, el del cuidado? En tal sentido, creo que estamos en un tiempo donde hay que tomar decisiones urgentes que vayan en pos de un modelo de vida, de desarrollo y de civilización que sea bastante más humana y ecológica, y que al mismo tiempo sea más inclusiva, porque en realidad el desarrollo que se propone es un desarrollo del que no participa un porcentaje importantísimo de la humanidad. Un modelo de desarrollo que sea más inclusivo y al mismo tiempo más sostenible. Es urgente tomar medidas que sean, por tratarse de un fenómeno que es global, medidas que tengan un carácter global. Y asimismo es importante que como sociedad, en su conjunto, podamos realizar acciones que modifiquen los modos de producción, de consumo y de descarte que tanto daño provocan sobre el ecosistema. ¿Tenemos las religiones algo para aportar en ese sentido? Seguramente que sí, por eso también nos hemos convocado en el día de hoy, porque estamos enfrentando también una espiritualidad de lo ilimitado en el ser humano. Es decir, esto no solamente tiene que ver con medidas que puedan ser adoptadas por los gobiernos, por las empresas, esto también tiene que ver con actitudes propias de cada persona, de una espiritualidad, de aquello que nos conforma como personas y que también nos conforma como sociedad. En tal sentido, y lo digo como representante de una iglesia cristiana heredera de la Reforma Protestante, nuestro aporte tiene que ser desde una espiritualidad que reconozca, como dice el salmista, que nuestra ayuda viene de Dios. Como cristiano digo que en Cristo
Dios manifestó su amor amplio e incondicional, como así también su solidaridad con quienes padecen las consecuencias del pecado. En Él y por Él, el ser humano es llamado a una vida que está justificada ya no en los méritos personales, sino más bien en la gracia que es este amor incondicional de Dios. Cuando los seres humanos reconocemos que en realidad no podemos solos, no podemos solas, que el valor de nuestra vida no depende solamente de nuestros méritos, sino de algo que lo trasciende, de una gracia, de un amor que es incondicional, quizás allí podamos dejar de pensar en nosotros mismos para poder pensar en los demás y poner ese límite, ¿no?, del cuidado como límite necesario, dejar de tirar piedras a la calle para sacarlas de mi propio jardín. En tal sentido, una vida que está justificada por la gracia nos invita a abandonar el deseo de querer ocupar el lugar de Dios, a reconocernos como mendigos, sujetos a una voluntad que trasciende la nuestra, y a descansarnos en una certeza, que lo expresa muy bien el Salmo 100, que el Señor es bueno, que su amor es eterno y que su fidelidad no tiene fin. Resulta fundamental en este tiempo una espiritualidad, la que sea. Yo siempre digo que las religiones son buenas cuando nos hacen buenas personas. La que sea, pero una espiritualidad que nos permita tener una ética de compromiso en favor de los hermanos y hermanas, en favor de los demás, de la creación, que nos saque del antropocentrismo, que nos saque de este egoísmo feroz e ilimitado en el que estamos, para colocarnos al servicio del cuidado de los demás, el cuidado de la creación, para que así podamos tener alguna chance realmente de una vida en este tiempo y en esta tierra, que es nuestra casa común. Muchísimas gracias por escuchar, por este respetuoso silencio, y bueno, desde ya muy, muy agradecido. Muchísimas gracias, Pastor Schindler, Leonardo. Bueno, supongo que ahora, no sé si directamente quedarme en silencio y ya, porque necesitamos un momento de dejar que sedimenten tantas ideas como las que escuchamos del rabino Marcelo y las del pastor Leonardo, ¿no? A veces hay que dar un ratito de tiempo para que las ideas sedimenten todo lo que uno ha escuchado, y después, sí, los invito a ir pensando si es que tienen alguna inquietud, algo que compartir, a todos los presentes, si nos quieren hacer llegar comentarios a lo que escucharon, preguntas a lo que escuchamos, o simplemente algo propio para decir, también valiosísimo, donde estas palabras que hemos escuchado puedan servirnos de disparador a cada uno. A mí, ¿me permiten? Cuento una. A mí me hizo reflexionar el concepto del límite sanador, del que hablaba el pastor Leonardo Schindler. Yo me dediqué un par de años de mi vida a observar bebés lactantes. Los observaba en sus casas, con sus mamás, y también leí libros sobre la lactancia. Me dediqué a ese momento de la vida de las personas, por el que todos hemos pasado, el ser bebés. Y aprendí algo en esas lecturas y en esas observaciones. El primerísimo de los límites
que un ser humano recibe se llama upa. El contacto piel, con los brazos de quien a uno le sostenga, puede ser mamá, puede ser papá, puede ser otra persona. El contacto, sentir que uno es contenido, que uno es llevado, tenido en cuenta, mirado, visto. Todo eso constituye un primer límite que todo ser humano necesita para hacerse humano. Los límites no son algo malo necesariamente. Puede haber maneras muy brutales de imponerlos cuando fracasó el límite sanador. Esos son el manotón del ahogado, esos límites impuestos por la fuerza. Pero bueno, a mí escucharlo al pastor me llevó de vuelta a esa experiencia, a esos años, cuando aprendí de los bebés que un límite bien puesto es un límite puesto con amor, que nos da contención y nos ayuda a vivir. Y la contención la necesitamos, ¿no? Necesitamos algo para no escribir, para que la única palabra que escribamos en mayúscula no sea ay. David, ¿no? Genial eso, gracias. Bueno, ya dije suficientes tonterías desde mí, como para tal vez darle la palabra a alguien que quiera hacer algún comentario inteligente. Doctora De Vita, la escucho. No, los invitamos a mí particularmente les agradezco mucho a los dos estas reflexiones. Sí. Del móvil que planteó Leonardo, porque efectivamente hay un móvil que es lo ilimitado, nos enfrenta a un crimen, ¿no? Y me gustó mucho cómo Marcelo trae de modo para mí novedoso el planteo de este drama ecológico en términos de dominio público, ¿no? Esto me parece muy importante. Entre las tantas cosas que me ha dejado, ¿no? Y que me han hecho pensar. Por favor, adelante. Yo quiero decir algo. Sí, Marcelo. No, primero decirle al pastor que el silencio respetuoso no lo tiene que agradecer porque estábamos silenciados, así que no fue respetuoso. Fue obligatorio. Fue obligatorio. Bueno, en tantas ocasiones, así. Pero bueno, eso para no agradecer por algo que no fue, digo. Pero estaba pensando mientras hablaba Leonardo en esto, que es claro que quiero decir dos cosas del relato de la creación. Por un lado es cierto, en todos los días dice, bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Increíblemente, lo primero que dice Dios que no era bueno es, en hebreo se dice, lo tov eyot adam levado. Quiere decir, no es bueno que la persona esté sola. En realidad sería en soledad más que sola. Y me parece que el hecho de darse cuenta, cuando uno se concibe en soledad, o estar solo a veces viene bárbaro y es muy bueno estar solo también, cada tanto, pero en soledad existencial, o sea, uno puede estar solo con 18 personas alrededor. Ahora, ¿cuándo no es bueno que la persona está en soledad? Cuando está en soledad y justamente todo gira alrededor de sí mismo. Y ahí es cuando, de hecho, no se respeta todo el resto de lo bueno. No se respeta al prójimo, no se respeta, bueno, la creación, no se respeta a Dios, que está puesto en la cara de la creación y en la cara del prójimo. Con lo cual me parece que ese susurro de la Torá es muy elocuente, ¿no? La contraposición directa entre lo creado como lo bueno y el hecho de que el mismo Dios diga, lo tov eyot adam levado. O sea, no es bueno que la persona esté sola.
en ese sentido, quería marcar eso, nada más. Ah, sí, lo otro. Que el único día donde no se dicen, bueno, en realidad hay más detalles de esto. El día segundo, mejor dicho, que sería el lunes, no aparece la idea que era bueno, entonces los sabios talmúdicos dicen, ¿por qué en este día no aparece? Todos los días dice Dios, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, Dios que era bueno, ¿por qué en el segundo día no? Concluyen algo muy, muy profundo, y es que en ese segundo día es como que se separan las aguas de arriba y de abajo, y esa separación, la idea de separar, no es buena, ¿no? Que siempre es bueno lo que se une. Entonces dice, bueno, pero esa no aparición del segundo día de que algo no había bueno, se complementa en el tercero, que es el único día que dice 2 veces bueno. Es decir, el martes, 2 veces bueno. Hay un refrán en hebreo que es Yom Shlishi Pamaim Kitov, el día martes, el tercer día, 2 veces bueno. De hecho, los judíos, por una cuestión supersticiosa, los días martes solían embarcarse o casarse, que eran 2 cosas muy difíciles. Uno no sabía si llegaba al otro lado en ambos casos, y de ahí sale el refrán antisemita español: martes no te cases ni te embarques, porque era el día que evidentemente elegía el pueblo judío para casarse y embarcarse, con lo cual era una señal complicada en la España de la Inquisición si uno se casaba o se embarcaba un martes. Fíjense cómo todo esto surge a partir de esos textos de bueno, no bueno, increíblemente, cómo el texto de la Torá tiene derivaciones hasta en refranes medievales, pero que a la larga termina haciendo mella en esta idea de la soledad existencial del ser humano, que es un peligro, un peligro atómico, porque a la larga la noche de los cristales y el calentamiento global prácticamente están vinculados con la misma idea, ¿no? Sí. Bueno, ahora entiendo por qué los lunes no me gustan. No tenía esa explicación, pero Porque ahora no tengo. son buenos, no dice que era bueno. Agradezco de los martes, también está para aprender. No, pero digo, esta cuestión de la ruptura de la comunión no está buena. ¿No? Es decir, que cuando el ser humano se cierra sobre sí mismo en este afán de, bueno, de salvarse solo, y bueno, se apropia de todo lo que necesite y utiliza todo lo que fue bueno para ese objetivo, ahí es donde se produce justamente esto que no está bueno, que estamos experimentando en este tiempo, ¿no? Es decir, la ruptura de la comunión humana. No por casualidad también el Papa Francisco insiste con este Fratelli Tutti. ¿Sí? También, digo, todas las religiones estamos tratando de apuntar a esta idea de reconstruir el tejido de la sociedad. Tuvimos la esperanza de que la pandemia nos iba a hacer ver la necesidad que tenemos unos de otros, unas de otras. No resultó tan así. Creo que se aumentaron las disgregaciones, pero eso es un objetivo fundamental. Entonces, una espiritualidad nacida a partir de la gracia, es decir, entender que necesito del otro, porque hay alguien que me amó primero, nos coloca un límite sanador. Es decir, un límite, este límite que hablaba Marcelo, es decir, la madre o el padre o quien sea puede poner un límite sanador si antes tuvo un gesto de cariño, de afecto. No hay límites si no hay afecto. Es decir, el otro es una imposición. El límite viene de la mano de un acto previo de afecto, de cariño, de respeto, de valoración. Si no hay eso previo,
es simplemente exigencia, simplemente mandato, ¿no? Si Dios pudo ponerle al pueblo sus mandamientos, que si uno mira sus mandamientos son limitantes, ¿no? Es decir, no puedes hacer esto, pero después de haberlos sacado de la esclavitud y haberlos conducido hasta la tierra prometida, es decir, ahí viene, bueno, esto no lo pueden hacer, ¿no? Pero antes hubo un gesto enorme, digamos, de liberación. Entonces creo que esas son las cosas, esa espiritualidad es fundamental en estos tiempos, que pueda salir de la cultura de mirarse a sí mismo para abrirnos entonces a los demás y a las demás. Gracias, Leonardo y Marcelo. Padre Sedi. Paul tiene la mano levantada. Andrea. ¿Cómo? Paul tiene la mano levantada. Sí, Paul. Después, si querés, yo intervengo, pero sí. Perfecto. Paul. Bueno, yo querría con todo introducir algún tipo de modificación en el énfasis que ha seguido el discurso de este encuentro. A mí lo que está pasando con el tema ecológico me hace acordar una especie de Torre de Babel al revés. Grandes reuniones donde cada uno habla y nadie se entiende. Vamos a llegar a tal límite en el año 2050 o en el 2060, bueno, si es que estamos todos vivos hasta ese entonces. Evidentemente yo participo, por otra parte, de otra cuestión. ¿Hasta qué punto los bienes comunes de la humanidad estamos dispuestos a compartirlos en común? Porque en general estamos dispuestos a compartir los activos, pero no los pasivos. Miren ustedes lo que pasa con la Amazonia. La Amazonia es un patrimonio universal, pero ese patrimonio universal, ¿hasta qué punto puede prescindir de aquellos que viven en la Amazonia y que están comprometidos con su destino? Yo le tengo mucho miedo al establecimiento, como valor entendido, de una especie de utopía atecnológica. Porque la tecnología también forma parte del plan divino de la creación. El asunto es cómo lo usamos. Si tomamos cualquier tipo de parámetros sobre la condición de vida de la humanidad, veremos que en muchos aspectos la tecnología nos ha ayudado a encontrar ese camino divino. Entonces, mi problema es hacer que la tecnología forme parte de ese límite sanador. Y les reitero, es muy fácil caer en la utopía atecnológica. Simplemente quería hacer esta reflexión. Yo comparto, Paul, pero nadie está proponiendo la atecnología. De hecho, justamente la tecnología en el sentido del avance con cuidado, o el avance con el límite, como decía Leonardo. O sea, la tecnología sigue siendo un medio. Se puede utilizar la tecnología nuclear para bombardear una ciudad entera o para sanar a una persona en un hospital, con lo cual esto no es nada nuevo, pero me parece que evidentemente acá hay hoy yo creo que en algunas áreas específicas el freno del avance tecnológico termina siendo mayor desarrollo. Es decir, el avance tecnológico per se es muy peligroso, es muy peligroso. Y me parece que algunos estados ya están tomando cartas en el asunto, y creo que debieran tomarlo todos, porque la verdad es que si esto no está orientado con algunas reglas de convivencia previas, realmente es un peligro.
Realmente es un Bueno, entonces reglamentemos esta Claro. torre de Babel para que no exista. Pero entendamos que el ataque contra la tecnología, sin aclarar que la tecnología también forma parte del plan divino de la creación, lleva a lo que yo denomino una utopía atecnológica. No, Tengamos mucho atacar a la tecnología per se me parece una conducta suicida también. Bueno, Sí, esa es exactamente mi prevención. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, tengo Padre Seding, ahora sí, Gracias, Andrea, gracias por favor. gracias a lo que se está aquí compartiendo. Hago un eco, una resonancia, y me parece lindo que como para aportar simplemente un eco. Cuando Marcelo Apteckman, en este caso, hablaba de lupa, yo me acordaba de Oseas, capítulo 11, porque Dios es el que le hace upa a su pueblo. Yo era para ellos como quien alza a un niño y lo pone contra sus mejillas y le enseñaba a caminar y lo atraía con lazos humanos y ataduras de amor. Entonces digo, qué lindo que se ve que Dios también miraba cómo hacían los lactantes para enseñarle a su pueblo cómo era Él con ellos. O al revés, no sé qué cosa es primera, pero de todos modos, como metáfora de cómo Dios nos cuida antes de cómo nosotros tenemos que cuidar, me parece decisivo. Nos cuida haciéndonos upa, o sea, poniéndonos un límite. Las dos cosas van juntas, en el modo en el cual Dios, que es el que nos pone el límite, porque nos hace desde el límite, porque el límite nos constituye. Sin límite no nos constituimos. Toda célula necesita una membrana, porque si no, la vida no puede sostenerse. La membrana tiene que ser porosa para que haya intercambio con el medio, para que pueda haber nutrición, respiración, para que se pueda expeler lo nocivo y recibir lo nutricio. Pero porosas que sean las membranas tienen que existir, las fronteras tienen que existir, tienen que permitir los pasajes, pero tienen que existir, sin eso no hay constitución de sujetos. Y por lo tanto no puede haber alianza, no puede haber tejido. Y esto me lleva a la segunda pregunta. Yo quería profundizar un segundo con Marcelo, porque me impresionó la etimología común, porque yo tenía del registro que tecné venía de una raíz indoeuropea, que no tiene la nun final, de la cual también viene la palabra el tejido. La técnica es también tejer. Es hacer tejido, no simplemente aprender un arte, sino y tejer es juntar, es entrelazar, eso también es técnica, ir haciéndonos, ¿no? Por eso me llamó la atención la posible referencia etimológica. Quería preguntarte, Marcelo, si eso tiene fundamento estrictamente etimológico, digamos, lingüístico. Sería muy interesante, creo, que así efectivamente estuviera sustentado, porque creo que nos daría juego. Y después, perdón, pero yo te iba a hacer sobre todo en la Edad Media, ya viene de la época de los padres de la Iglesia, cierta tradición cristiana bastante común aprendió a reconocer tres ámbitos: lo público, lo privado y lo común. La modernidad eliminó lo común y redujo a una dialéctica público o privado. Eso creo que nos ha hecho mucho daño, porque se adjudicó lo público a la inferencia estatal y lo privado a la iniciativa de los ciudadanos. Y creo que esa dialéctica es nociva, porque lo común, y estamos hablando de la casa común, no es público ni privado. No es propiedad ni de un Estado que se ocupe de lo público, ni de privados, individuos que se ocupen de lo suyo. Lo común no es ni público ni privado en la tradición reflexiva del Occidente. Entonces, no sé, esto lo tengo porque creo que volver a lo común nos ayudaría a salir de ciertas disyuntivas dialécticas que desde el punto de vista político son importantísimas. El agua, el aire, la Antártida, la Amazonía, ¿son públicas o privadas?
son comunes. ¿Qué implica esto? ¿Quién tiene poder de dominio sobre? A mí me parece que ni lo público ni lo privado. Lo común es otro concepto, mucho más difícil de definir porque integra lo moral, lo espiritual, lo humano en el sentido más radical, antes de que la apropiación haga distinguir ámbitos dialécticamente enfrentados. Perdón, hablé demasiado, disparaté un rato. Disculpen, pero bueno, dejo como un eco. A mí me parece espectacular lo que dijo Gerardo. Agregaría dos cosas. Primero, no quiero asegurar con total conocimiento de etimología, pero creo que tiene registro, digamos, académico esto de que el tikkun en el sentido hebraico es de donde procede el griego, bueno, tecné. De todos modos, en las raíces indoeuropeas a veces se mezclan. También hay discusiones sobre el origen de lo indoeuropeo. Bueno, no me quiero meter en eso, pero es un tema apasionante. Pero quiero sí decir algo de lo de el tema de lo común, que me parece muy, muy, muy apropiado. En términos de la tradición judía, esto de dominio privado y dominio público tiene que ver con algo que en hebreo no se llama propiedad privada o propiedad pública, sino que se llama reshut. Reshut es un lugar donde vos estás habilitado a hacer algo, ¿no? El tema de la propiedad, que es un tema absolutamente fundamental en toda esta discusión, va de la mano, pero al revés, digo a la vez, no al revés, va de la mano, pero a la vez va por otro carril. Desde, al menos, yo diría, creo que con cierta certeza, que en las fuentes judías la propiedad en el sentido homologable a lo que sería la propiedad del mundo capitalista no es tan así. Es decir, la propiedad existe en términos judíos, la propiedad privada existe, pero tiene algunos límites que no la hacen un valor prácticamente ilimitado. Por ejemplo, un ejemplo que va a parecer como ridículo, pero le pone una diferencia esencial. Cuando uno, supónganse, yo tengo, no sé, un reloj muy, muy valioso, y voy a un crucero y el reloj se me cae en la mitad del océano. El reloj se hunde. Hay lo que en la tradición judía se llama Yeush. Yeush quiere decir, es una regla legal judía por medio de la cual, cuando yo abandono la posibilidad de recuperar eso que era propiedad mía, en este caso el reloj, ese objeto pasa a no ser más mío. Y si un buzo al otro día o a los 6 meses encuentra ese reloj, es del buzo y yo no lo puedo demandar. Si yo hago una demanda judicial a una corte rabínica, van a decir, querido, vos cuando se te cayó el reloj dijiste esto no lo vas a recuperar más, ya no es más tuyo. Este mini relato, de paso para que aprendan un concepto interesante de la tradición judía, pone en evidencia que si esto fuera, entre comillas, una situación en un tribunal y el reloj claramente es del señor que se le cayó, va a un tribunal y no es del buzo, es del señor que se le cayó. Porque la propiedad está vinculada a una posesión permanente. En la tradición judía está a préstamo. Y esto que está a préstamo, como la vida misma, cambia y se deriva en algunas situaciones, no solo a nivel legal, sino a nivel de comprensión de qué es lo que hacemos con aquello que es o sobre lo cual tenemos alguna incidencia. Por eso me parece muy interesante esto que decía Gerardo de la diferencia entre privado, público y común, y yo quería agregar este datito también, que no siempre lo que parece que es propiedad, en última instancia es propiedad. Y cuando uno tiene como un cuidado mayor sobre lo que posee, en el sentido de que no es una posesión total,
tal vez esto es lo que haría que uno lo trate con un cuidado más específico, o que lo trate como algo más frágil, como el que empezábamos al principio, con estos cristales rotos, tan frágiles como la vida misma. De hecho, la Tierra tiene un tiempo, un límite de 7 años, y después tenía el 7º año, había el año sabático, es decir, había un límite a la posesión de esa tierra, decía, era por un tiempo, hasta que después volvía a ser común. Pero bueno, quiero agradecer al padre Gerardo estos conceptos, me parece que fueron muy, muy valiosos en realidad, es cierto, digamos, creo que ahí aparece la cuestión de lo común, como la casa común, el oikos, ¿no? La casa de todos, que es la tierra. Se callaron todos. Bueno, Joel, ¿cómo estás allá en Israel? Más o menos. Mañana tengo una pequeña intervención, así que prefiero no abrir la boca por temor a no decir cosas apropiadas en este marco. Así que te agradezco mucho, Andrea, por la oportunidad, pero esta vuelta tengo que suspender. Te mandamos un abrazo. Gracias, gracias. Refuah Shleimah. Curación completa. Toda. Andrea. Marcelo Aptekman. Sí, la verdad es que, como dije al comienzo, es un lujo porque es un privilegio poder escuchar tantas cosas interesantes que a uno le hacen pensar, reflexionar. Yo me quedé pensando, por ejemplo, en esto de lo común a diferencia de lo público y lo privado, ¿no? Y la verdad pensé que Marcelo Kolakov iba a hablar sobre el Eruv. En el Talmud hay bastantes páginas dedicadas a discutir la naturaleza de un espacio físicamente delimitado que no es ni privado ni público. Y que tiene toda una historia, ¿no? O sea, por ejemplo, está prohibido acarrear un bulto en Shabbat, en público, porque quien te ve no tiene por qué saber que es algo necesario, qué sé yo, y puede pensar que estás rompiendo las reglas del Shabbat. Pero en tu casa, llevar los platos sucios de la mesa a la bacha de la cocina está permitido. Bueno, y si vas a llevar comida a la casa de tus suegros para compartir, está permitido, bueno, espacio público estaría prohibido, pero si es un espacio delimitado por un ERUF, o sea, por un cable que delimita que ese espacio es especial, está permitido. Entonces, incluso para la aplicación a la liturgia cotidiana, estoy seguro que el rabino lo va a poder explicar mejor que yo. Hay espacios que son... Lo que pasa es que el Eruv en realidad no es un tercer espacio. El Eruv convierte a un espacio público en un espacio privado, que no es lo mismo. O sea, el Eruv hace que tu casa en realidad sea toda la ciudad. Como concepto es lindo, pero no es que es un tercer espacio. Convierte al espacio
público en un dominio privado. Entonces es privado compartido por todos, como que se te agrandó la casa. Entonces vos, en vez de llevar los platos hasta el primer piso, tu casa ya mide, no sé, 20 kilómetros por 20 kilómetros. Pero sigue siendo ahí un dominio privado. Eso. Bueno, y esto De que cualquier acaba manera de es linda la idea, y la idea Eruv viene de una palabra que es Arev, que quiere decir como uno es garante del otro, responsable por el otro. Es linda la idea porque en realidad es como decir, bueno, es nuestra, como decía Gerardo, es nuestro espacio, nuestra casa común. Salís, uno podría decir, convertís a toda la ciudad en espacio privado, en realidad es lo común. En esa instancia es mejor llamarlo así. Y hay varias personas presentes que seguramente tendrían cosas interesantes para aportar. Roger. No te escuchamos, Roger. Ahora sí. No, lo que digo es, cuando uno se refiere a lo privado y a lo público, bueno, públicos de todos, pero da el aspecto de la posesión. La posesión de un espacio. Este es mi espacio que yo habito, que es privado. Este es el espacio que habitamos todos, que es público. Pero parecería ser que tiene que ver con los adjetivos digamos, de posesión, digamos, ¿no? Cuando uno habla de un espacio común, en realidad es algo que uno comparte. Entonces ya no es un objeto, sino que de una manera es un ámbito, parecería ser un ámbito, digamos, que uno comparte. Entonces uno está saliendo de la dicotomía de que es poseído por todos o es poseído por uno, sino que es algo compartido. En ese sentido, digamos, de ahí que es linda, porque es una especie de puerta de salida lateral a la dicotomía de privado-público, digamos, ¿no? Qué sé yo, si querés todavía más y darle una vuelta a la tradición judía, puedes decir que lo común tiene que ver con lo temporal más que lo espacial. En ese sentido, porque lo temporal se comparte. Entonces ahí salís de lo privado y lo público porque no es una posesión, no es sobre un objeto, sino sobre un encuentro que uno tiene con un otro que comparte, ¿no? Y ahí me parece que, por ese lado me parece que es lindo verlo, digamos, también. Sí, yo creo que sí. De hecho, volviendo al texto del Génesis y a que cada día era bueno, el otro día que no dice que fue bueno, el sexto dice que fue muy bueno, porque es la corona de la creación del ser humano. Pero el otro día que dice que no fue bueno, o sea, no dice nada, es el día séptimo, que teóricamente es en el que estamos. Es decir, el día séptimo que Dios sacraliza es el único que no termina y fue la tarde y fue la mañana de tal día. Vale decir que hay como, esto se lo escuché, ¿quién era? Creo que era el rabino Jarqui, creo que es un rabino francés que vive en Israel hace mucho, y decía, el séptimo día, simbólicamente todavía estamos ahí porque todavía no se completó. No dice nunca en la Torá, y fue la tarde y fue la mañana del séptimo día. Entonces ese es el que nos toca completar a nosotros porque Dios está descansando. Dios descansó el séptimo día, nos toca laburar a nosotros. Entonces, ¿cuándo vamos a cumplir ese día? En parte lo que decía Roger, cuando veamos al otro, porque ese es el único día que fue sacralizado, con Kedushá, con sacralidad. Cuando veamos al otro, tratemos al otro justamente como sagrado, bueno, tal vez Dios diga, listo, ese fue un muy buen día, y vio Dios que lo que hicimos fue bueno, y fue la tarde y fue la mañana del séptimo día.
y ahí nosotros podamos descansar en serio. La tradición cristiana, Marcelo, dice que ese día está abierto y Dios nos está invitando a su descanso, ¿no? La carta a los Hebreos dice exactamente eso. El descanso de Dios está abierto, está ofrecido y vamos hacia él. Y por eso quería preguntar, yo no quiero robar ni micrófono, ni cámara, ni nada, pero me gustaría una pequeña referencia a la creación transformada, transfigurada, a lo escatológico. El Haolam Haba, ¿no? El mundo que viene. ¿Cómo se relaciona el mundo que viene con este mundo que parece que pasa y que está? A ver, porque creo que es un ejercicio interesante de diálogo, ¿no? Esto no es todo, aquí no hay justicia, por más que intentemos hacerla, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo? Porque Dios ha prometido otro mundo, ¿no? Pero que está relacionado con este también, ¿verdad? Sí, o sea, totalmente. Olam Abba, en hebreo, Olam Abba, acá hay algunos israelíes que me pueden corregir, no es Olam a Yavó, el mundo que va a venir o venidero, sino Olam Abba es el que está viniendo, que viene, o sea que está en tiempo presente, porque en realidad una manera de las infinitas que hay de entenderlo es justo lo que leímos en todas las sinagogas esta semana que pasó, que es el sueño que tiene Jacob, de una escalera que conecta la cima, digamos, mejor dicho, la base está apoyada en la tierra y la cima está en el cielo, pero está conectado. Y ahí es donde Jacob descubre, él dice, había Dios en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuál es este lugar? Es el lugar de la escalera, donde los ángeles suben y bajan, ¿no? Que en realidad los sabios talmúdicos dicen, ¿cómo puede ser que los ángeles suban y bajan? Tienen que bajar y subir, es al revés. Pero no, los ángeles suben y bajan en el sentido de que cuando uno encuentra que el mundo venidero y el mundo que viene está en o sea, están mezclados. Lo que pasa que hay que tal vez cerrar los ojos para darse cuenta de eso. Entonces, es como que yo creo que la tradición judía lo que dice es, el mundo, el Olam Abba, no es el que está después de la muerte. También hay idea de eso, sino es el que traemos a este mundo cuando lo conectamos a lo sagrado y justamente traemos sacralidad a este mundo, ¿no? Que es el cual estamos llamados a reparar. Que viene es otro. Pero digo, en ese sentido yo podría decir, chiquito esto, está conectado. Me parece como que el tiempo en última instancia es como una especie de excusa que creó Dios para no darnos cuenta que todo está pasando al mismo momento. Una piedra después para no olvidarnos, ¿no? La almohada, ponerla y hacer la piedra para que nos acordemos, ¿no? Betel. Sí, tal cual. Para recordarnos, ¿no? Recordar que la geografía nos recuerde que acá está Betel, ¿no? Es así, es así. Y las piedras se pueden usar para tirar y hacer cristales rotos o para recordar que este lugar es sagrado. Es como uno usa la tecnología que decía Pau. Y el Olam Haba, el mundo que se nos viene, volviendo al tema que nos ha convocado hoy, cómo cuidamos la creación y la referencia que hicimos al cambio climático, el mundo que se nos viene en este mundo, no en el más allá, es un mundo donde además tenemos asignaturas pendientes, como por ejemplo, cómo vamos a encontrarnos con el otro para santificar al séptimo día. Es decir, ¿qué vamos a hacer con relación a los centenares de millones de migrantes por catástrofes climatológicas que en poquitas décadas van a estar golpeando en las fronteras de los gobiernos del mundo pidiendo que los dejen pasar para salvarse? ¿Qué posición? ¿Cómo vamos a encontrarnos con
en esa situación del mundo que se nos viene. Yo creo que ahí hay un tema para un necesario diálogo, encuentro, aprendizaje mutuo y recíproco entre tradiciones y colectividades, incluso aquí en Argentina, aunque parezca que estamos lejos de esa problemática, la de los migrantes, que ya hoy en Europa es tema, y pronto van a empezar a golpear la puerta acá. O sea que ahí tenemos que pensar en una justicia que es fundada en la gracia y no en el derecho. Es decir, porque digamos, las fronteras van a tener que ser permeables y pensar en las necesidades de las personas. Y no si tienen derecho o no tienen derecho, si cumplen los requisitos o no cumplen requisitos, si tienen méritos o no para ser parte de un lugar. Van a haber necesidades que atender. Es una justicia de la gracia, digamos, por lo menos digamos, desde mi perspectiva, ¿no? Pastor, me encanta lo que usted dice y me parece que es un buen puntapié inicial para pasar a otra conversación sobre este tema más adelante. Puede ser. Opino lo mismo, Sí. porque además yo ustedes no lo ven, pero me están amenazando con un fusil para ir a cenar. Así que yo digo, por una cuestión de, hay un precepto de salvar la vida del prójimo, me gustaría que salven mi vida y que nos encontremos en la próxima. Aló, Nos cuidamos mutuamente poniéndonos un límite, que no nos impone, sino que nos cuida y nos protege. Así que nos ponemos el límite también. Gracias. Genial, genial. Bárbaro, Marcelo, Genial. eres top, y a todos. La verdad que muy interesante, muy creativo, pero lamentablemente sin generar mucha desilusión. Estas cosas no siempre cotizan en bolsa. ¿Me entendieron? Es así. Lamentablemente. Pero del mensaje milenario de este pueblo que no aprendimos todo, ¿sí? No cotiza en bolsa, digo yo, pero cotiza para la vida. Así que Laila Tov, lo mejor para todos. Gracias, Marcelo, lindo reencuentro. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. 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 Chao, chao. Gracias a todos. Gracias, Leonardo y Marcelo. Gracias. Gracias, Leonardo, Marcelo, mi padre Gerardo. Gracias también. Gracias, Sí, gracias. muchas Saludos de Salta. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Chao, Gael. Nos vemos.